sóc preferida, dona, que et vius en silenci i es dones amor, ai, dona, que respires por però escrius la memòria, dona, que plores i calles i brindes paraules, dona, que caus però t'alces i lluites sense armes, dona, que tanques els ulls però es mires de front, ai, dona, es mostres el món per a cada història, sense ales n'enlaires i et llumenes sense llum i regues sense aigua la terra del futur. Segurament un dia que no estigui massa lluny no quedaran fronteres, no hi haurà ningú mur. Dona, d'ànima partida i de veu cansada, dona, de plecs a la pell, de trista mirada, dona, de camins per fer un dia i un altre, dona, la filla i la mare esperança, dona. I el llumeres sense llum i regues sense aigua la terra del futur. Segurament un dia que no estigui massa lluny no quedaran fronteres, no hi haurà ningú mur. Per a tu, ella te va a conocer, serás la transformer rebel, seràs un punyal sabalment i tu sols tu faràs viure el cinc continents. Emancipada
quieran quitarse el babi rosa del cole y utilizar los tacones de cristal para romper el techo de cristal. Es posible que las niñas ya no tengan miedo a pasar de las 12. Tal vez las niñas ya no quieran ser princesas. Tal vez quieran hacer memoria a los libros de historia que nos quisieron olvidar. Tal vez necesiten tener mujeres fuertes como referentes. Referentes que no son reinas que no lucharon o reyes que no las dejaron luchar. ¿Puede que las niñas ya no queramos ser princesas? Puede que queramos levantar revoluciones y gritar con el puño en alto, aquí estoy yo. Que queramos luchar por las que se fueron y por las que aún no han llegado. Puede que podamos bajar solas de la torre y no necesitemos a un príncipe azul que mate al dragón. Las niñas ya no queremos ser princesas, porque si estamos dormidas, ya sea por una manzana envenenada o un pinchazo de una rueca y nos besas, no nos salvas la vida, nos la destrozas, porque si nos besamos, quiero estar despierta. Afortunadamente, las niñas ya no queremos ser princesas, porque queremos ser guerreras que se quiten la venda. Porque queremos escribir de nuevo el cuento.